Bienvenidos alumnos de segundo de secundaria al curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Explicarles que por motivos personales esta semana no voy a poder estar con ustedes en las clases del Zoom. Así es que dejo este video introductorio para facilitarte el desarrollo del tema que tocaba en esta clase número 9. ¿Sí? La siguiente semana las clases en el Zoom serán normales. El tema que vamos a desarrollar es aprendiendo a ser creativo. ¿Sí? Hemos estado viendo un poco lo que es el significado del estudio, técnicas de estudio, el para qué estudiar. Entonces, el ser creativo también tiene que ver mucho con eso. Pero recuerden que no solamente es para el estudio. El ser creativo te ayuda bastante en muchos aspectos de la vida personal, familiar, etc. ¿Sí? Entonces, te propongo como actividad inicial una imagen para que tú veas y por ahí sabes de qué se trata, lo vas diciendo, lo vas escribiendo y hay una serie de preguntas, ¿ya? Esta imagen refiere a una acción que por lo general se da en la zona andina, ¿ya? Una acción en donde es una acción para preparar una comida típica, en donde participa casi la mayoría de la población. Y la verdad, he participado yo en eso, en algunas de las experiencias que he tenido, y para qué, es bastante delicioso, es bastante productivo, incluso porque te va haciendo conocer a las personas del lugar, ¿sí? Entonces, luego te pongo una serie de preguntas, una introducción donde te dice que el ser humano de por sí es una persona creativa. Nosotros tenemos la naturaleza en nuestro interior, las cosas que tenemos que aprender a desarrollarla. ¿Ya? Nosotros siempre ante distintos problemas, dificultades, como la que estamos viviendo ahora, ¿sí? Por ejemplo el problema del COVID, nosotros somos creativos, debemos buscar formas creativas para salir adelante y no estancarnos en un solo lugar, ¿no? Entonces, ante distintos problemas sociales, económicos o los que haya, siempre el ser humano busca una forma innovadora de sobresalir a ello. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora en la comunidad, en el barrio donde vives, a veces podemos tener problemas o hay personas sin medios económicos y todo. Entonces, ¿qué hacen por lo general los vecinos, ¿no? ¿Cómo reacciona el barrio? Yo sé que ahora por toda la situación que se vive, cada quien ya está un poco más individualizado, ¿no? Las familias ya no son como antes, pero si sus padres o sus abuelos pueden hablar, ustedes se darán cuenta que antes el tema del barrio, la situación del barrio era mucho más unido, era más centrado, porque no había pues celular que te distraiga, no había nada de esto. Entonces eran las relaciones interpersonales que se cultivaban más. Ahora probablemente eso se ve un poco distorsionado y más ahora en esta realidad que vivimos del COVID y de todo esto, de esta pandemia, pues también todo se ha visto distorsionado, nuestra realidad ha cambiado. Pero ¿por qué no? Hay que buscar ser creativos para sobresalir en estos problemas, ¿ya? Entonces, pensando de forma creativa, ¿de qué trata el tema? ¿Ya? Cuando nos referimos al pensamiento creativo estamos hablando de desarrollar nuevas ideas, obviamente conceptos, de establecer nuevas asociaciones entre las ideas, generar conceptos nuevos, etcétera, ¿no? Entonces eso implica acciones internas, que es elaborar conclusiones, formular hipótesis, asumir decisiones, pero también implica acciones internas, que es la de moldear ya una estructura, componer por ejemplo una canción, crear una nueva receta, no sé, con productos de la zona, de la región, crear nuevas estrategias para estudiar, para aprender mejor, crear nuevas formas de resolver conflictos. Ya eso ya es la acción externa. Lo interna es el ir elaborando antes la hipótesis, el asumir decisiones, las conclusiones y todo. Y ya cuando lo pones en práctica es precisamente estas acciones externas. Entonces, es decir, el desarrollo creativo debe dar lugar a un resultado original, un resultado que no debe ser, pues obviamente, una copia de otro, ¿no? Si no es algo tuyo. Entonces, recordemos que este proceso de creación surge siempre, o en la mayoría de los casos, ante una necesidad, una pregunta, un conflicto o un problema que no está claro, ¿no? Entonces, recuerden eso. Cada vez que enfrenten un problema, una necesidad o algo que les saque de su confort, de su estado de conformidad, recuerden que es la oportunidad para ser creativos y sobresalir en eso, ¿ya? ¿Qué características tiene el pensamiento creativo? Primero, una de las características es la fluidez, ¿ya? Esta está referida a la capacidad que tiene una persona de generar gran cantidad de ideas, de conceptos o gran cantidad de respuestas
a planteamientos o problemas establecidos, ¿no? El propósito, por ejemplo, es obtener más de una opción posible para resolver este problema. Ese es el propósito de esta fluidez. Te pongo, por ejemplo, las formas de presentar un mismo producto. Y te pongo lo que es el plato típico, la causa rellena, ¿no? Fíjate bien, las tres imágenes que te propongo ahí son de causa rellena, pero cada uno es un tipo distinto de presentación. La flexibilidad, ¿ya? Se refiere sobre todo a la acción de reflexionar sobre alternativas que dan solución a un problema. Más de una alternativa, o incluso la alternativa que estaba pensando es una alternativa que puede ir variando a medida que lo ejecute, ¿no? Variar precisamente esta respuesta, variar estas soluciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un problema de contaminación en el colegio, ¿qué se hacía? Campaña de reciclaje, campaña de limpieza de aulas, sembrado de plantas que hicimos, huertos hidropónicos, no sé, un montón de cosas. Ese es ser flexible, dar más de una respuesta a esa situación, ¿no? La originalidad, otra de las características, ¿no? Es capaz una de las más resaltantes eh, que trata la creatividad. Se trata precisamente de pensar ideas, conceptos, soluciones frente a situaciones o problemas, ¿no? De forma diferente a lo que ya está establecido, ¿no? Para patear la pelota, para hacer un gol solo puedes patear la pelota de frente al arco, pero tú sabes que ante esa situación distintos futbolistas han inventado la chilenita, la chalaquita, el cabezazo, el taquito, etcétera, y ese ser originales. Entonces, van siendo más originales ante distintas situaciones, ¿no? La elaboración, otro punto importante, ¿no? Ya que a partir de ella vemos cómo todas las cosas han ido cambiando, sigue avanzando, la industria, la ciencia, las artes, todo iba avanzando de acuerdo a la elaboración, ¿no? Te pongo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Las sandalias o los zapatos, ¿no? En su idea inicial te pongo una imagen de cómo era, de telita y todo. Ahora, ¿para qué te servía? Para caminar mejor, para no lastimarte los pies, para no tener tanto frío, etcétera. En la actualidad ya los zapatos son muy distintos a los que fue en su etapa inicial, ¿no? Ya es completamente distintos, pero siguen cumpliendo la función similar, ¿no? Casi la misma función, salvo por ahí la de exhibirse, una que otra característica más, pero cumplen la misma función aunque la forma es totalmente distinta. Entonces la elaboración es muy importante esta es la característica también bastante importante en lo que es la creatividad, ¿no? Ahora, ¿qué condiciones favorecen al desarrollo de la creatividad? Hay varias, ¿no? Varias condiciones que van a favorecer que tú mismo desarrolles tu creatividad. Trabajo en equipo, el ambiente de libertad e independencia que tengas, la libertad de expresión de ideas, la estimulación de ideas nuevas y originales. No es lo mismo que alguien que constantemente esté buscando nuevas soluciones y la persona que lo rodea muy bien, excelente, al otro que también está buscando soluciones. Eso no sirve. No, eso no vale. No, así no es. Entonces, a medida que te van cortando esas ideas, ya dejas de ser creativa. Entonces, también hay que rodearnos de gente positiva, de gente que te va a apoyar en eso. El clima de confianza, de aceptación, de respeto a la otra persona, sentirse evaluado permanentemente también ayuda. La libertad de proyectar y seleccionar precisamente diversas opciones también. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar este pensamiento creativo? Hay varias actividades que podemos hacer, ¿no? Aquí te planteo algunas, ¿no? El famoso PIN. ¿Qué es el PIN? La P de positivo, la I de interesante y la N de negativo, ¿no? Son aspectos tanto positivos, interesantes o negativos que vas a tener una idea. ¿En qué consiste? En que tú doblas una hojita en tres partes, ¿no? En cada parte escribes una palabra, ¿no? P, en la otra I, en la otra N. Y obviamente ante un determinado problema, ante una determinada situación, tú le vas a poner precisamente los aspectos positivos de este problema, de esta idea, de esta solución que estás dando, ¿no? ¿Qué aspectos positivos tiene? ¿Qué aspectos negativos tiene? Y qué aspectos interesantes, ¿no? Que no son ni positivos ni negativos, que son interesantes. Puedes escribir y tú vas evaluando y te vas a dar cuenta si la idea va o no va y tú también vas a ir desarrollando este pensamiento creativo. Otro es la idea de los seis sombreros, la actividad de los seis sombreros, ¿no? Cada sombrero, también esta actividad implica todo lo que implica precisamente lo que es resolución de análisis de problemas, ¿no? Pero sobre todo desde distintos puntos de vista o perspectivas, ¿no? Lo que yo siempre les digo, no se fijen bien en un solo, o no juzguen una situación desde una perspectiva, aprendamos a buscar puntos distintos, ¿ya? Entonces, frente a esto, la dinámica de los seis sombreros es interesante. Cada sombrero de un determinado color implica precisamente una determinada característica, ¿no? Por ejemplo, el blanco es un pensamiento en donde nos centramos
solamente en lo que son datos disponibles que tenemos precisamente de la información o de la situación, ¿no? El rojo es precisamente cuando nos ubicamos en el sombrero rojo, observamos todo lo que son problemas utilizando la intuición, utilizando un poco nuestro sentido, el cómo me siento ante esta situación, ante este hecho, ante este problema, ante esta solución. Solo voy a escribir todo el cómo me voy sintiendo, ¿no? El sombrero negro, el uso del sombrero negro, pues trae la marcha del pensamiento de juicio, cautela, pongo en manifiesto negativos que tendrían esto, etcétera, 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 y así cada sombrero va teniendo una característica propia, ¿ya? Ahora, hay también otra actividad, el método de Delfos, igualito. En el método de Delfos consiste por lo general es en equipo, ¿no? Consiste en poner un coordinador y poner varios expertos. ¿En qué consiste? El coordinador lee el hecho, lee la situación, lee el problema y los expertos van a buscar dar soluciones, ¿no? Cada uno de su punto de vista y el coordinador se encarga de sintetizar, de atender a cada uno de los aportes de los expertos y en este caso va buscando una idea central, ¿no? La idea es más importante, la idea es menos importante, las soluciones mejores y etcétera, ¿ya? Entonces, eso sería lo relacionado a lo que es el pensamiento y el pensamiento creativo, en qué consiste, para qué nos ayuda, de qué nos sirve, qué características tiene, características importantes y sobre todo el cómo podemos afianzar esto en nosotros, ¿no? Y ahí tienes el trabajo individual que es responder algunas características de acuerdo a la lectura que hemos tenido. La siguiente parte es un poco evaluarnos y reflexionar en base a esto. ¿Ya? Igual también tenemos preguntas que ya van a ser más desde tu propio punto de vista. Y al final te pide una situación, te pide algo propio, ¿no? Observa una situación problemática que se presenta en tu familia, más ahora que estamos viendo esta realidad, podríamos ver varias, y qué es necesario mejorar, ¿no? Y para eso tú mismo vas a plantear la solución, ¿ya? La solución más adecuada para resolver este problema, ¿ya? Entonces, muchachos, esto sería toda la clase para ahora. Espero que este video les ayude bastante y ya saben enviar sus evidencias al correo que aparece en la indicación ahí, ¿sí? Es el nuevo correo. Bueno, el correo que desde la quinta semana vengo avisando, ¿ya? Cualquier cosa no duden en escribir. Nos vemos la siguiente clase en el Zoom, ¿sí? Cuídense, sean buenos.